Pues nuevamente bienvenidos, estimados alumnos de la Universidad Internacional Mesoamericana, de la carrera de Técnico Superior Universitario en Protección Civil, a esta materia denominada Simulacros y Evaluación de Daños en la etapa de planeación. Es decir, el realizar simulacros no es únicamente decir hoy tengo ganas de hacer un simulacro, lo hago y a ver cómo me sale, no, sino todo debe de llevar una planeación previa para poder realizarlo. Mi nombre es Guillermo Cuenca, ya nos conocimos desde hace varias materias y pues aquí seguimos con ustedes en esta gran aventura de el TCU en Protección Civil, que ya en más o menos en 2 cuatrimestres culminaremos esta sensacional aventura y ustedes saldrán con su título universitario en esta materia que es Protección Civil, una materia por demás significativa, al menos para mí, con 35 años ya de experiencia en el área. Y bueno, esta es la clase 3 y damos inicio a la materia. Pues bien, prosigamos. El contenido temático que vamos a ver en esta unidad, en el punto o numeral 2 de la planeación del simulacro, es ubicación y características del inmueble, identificación de riesgos, reducción de riesgos para la evacuación, censo y registro de la población del inmueble, identificación de zonas de menor riesgo, determinación de rutas de evacuación y salidas de emergencia, normas de tránsito para la evacuación, alarma, método de evacuación, simulacro de gabinete y formulación de hipótesis y diseño del escenario de nuestro simulacro. Básicamente este es el contenido temático que vamos a tener. Si ustedes se fijan, iniciamos precisamente con algo que es sumamente importante y que es ubicación y características del inmueble. Ya lo habíamos dicho anteriormente, son partes esenciales para poder llevar a cabo nuestro simulacro. Y ahorita vamos a analizar cada una de estas partes. Bien, el primer punto, como se había mencionado, es la ubicación del inmueble, que es muy importante definir o determinar el lugar donde se va a llevar a cabo precisamente el simulacro. Vuelvo a insistir, la palabra correcta, el término correcto es simulacros, no simulacro de evacuación. Vuelvo a insistir, ¿por qué? Porque yo puedo hacer algún tipo de simulacro sin necesidad de que haya evacuación, ¿sí? Puedo hacer un simulacro de incendio sin necesidad de evacuar mis instalaciones. Puedo hacerlo, por ejemplo, en el patio o en el estacionamiento y no necesito evacuar a mi gente. Entonces, el término correcto, señores, y para que siempre lo tengan presente, ¿por qué? Porque ustedes se van a convertir en profesionales de la gestión del riesgo de desastre y los términos que utilicen deben de ser los correctos. Entonces, el término correcto es simulacro. Entonces, volviendo al tema, aquí vemos precisamente la ubicación, que en este caso están viendo ustedes un plano del lugar por donde vivo, que es Cuautitlán Izcalli. Aquí van a ver ustedes la ubicación del Palacio Municipal de esta entidad. Ya lo tenemos ubicado, ya tenemos las calles, ya tenemos las avenidas principales, ya tenemos las calles que lo circundan, algunas eh, locales, algunos negocios que se encuentran en la periferia, ¿verdad? Y que son muy, muy importantes tomar en cuenta al momento de nuestra evaluación de riesgos. Avenidas y calles que circundan la ubicación del objetivo de estudio, ya lo habíamos mencionado. Ahorita vamos a ver para qué nos sirve todo este tipo de cuestiones. Aquí tenemos el Parque de las Esculturas. Acá hay otro campo este es un campo de fútbol americano. Acá de este lado, aunque ustedes no lo vean, tenemos una plaza comercial que es Plaza Luna Park.
Entonces, son lugares que deben de estar identificados previamente porque a lo mejor en uno de ellos podemos tener un riesgo. Además, tenemos que anexar, aquí lo ven ustedes, el plano de localización. En este caso yo utilicé Google Maps. Ustedes pueden utilizar algún otro sistema de información geográfica. Yo lo hago porque Google Maps es el más amigable para los usuarios, sobre todo la gente que no tiene mucha experiencia con sistemas de información geográfica. Pero si ustedes ya tienen amplia experiencia con estos sistemas, pueden utilizar otra manera de mostrar la ubicación de este inmueble. El domicilio completo con código postal. Recuerden que a veces el código postal es muy necesario para que sea una localización más exacta. Las calles que confluyen a nuestro domicilio, aquí las vemos: Avenida Constitución, Avenida Huixquilucan y el retorno de Avenida Huixquilucan, ¿sí? Esas son las calles que confluyen a nuestro objetivo de estudio. ¿A qué se destina el inmueble? ¿Qué ocupación tiene? En este caso, pues son oficinas. Podría ser, como les digo, aquí enfrente que tenemos este centro comercial. Tiene un hospital, tiene zona de comidas, que por eso les decía que es muy importante identificar, porque precisamente en las zonas de comidas, si hay zona de comidas que utilicen gas LP, y además el hospital, por ende, debe tener tanque de gas, inclusive de grandes dimensiones para poder calentar el agua donde se bañan la gente que tiene hospitalizada, y para calentar los alimentos. Entonces, imagínense ustedes una explosión de un tanque que llegara a suceder. El material que pueda salir despedido puede llegar incluso hasta la ubicación que nosotros estamos estudiando. Entonces, por eso es importante saber qué hay a nuestro alrededor. Censo de población fija y flotante, que esa también es importante porque al momento de una evacuación se tiende a que, o nos han enseñado, a que al final se hace un conteo para verificar si estamos todos los que estamos en un piso, y si no, pues dar la voz a la gente de evacuación o a la gente de rescate, si es que tenemos esa brigada. Como lo vimos anteriormente, es una brigada que al momento ya no existe en muchas partes porque se requiere de ciertos conocimientos y ciertas destrezas previas para poder pertenecer a esta brigada, ¿no? Y recordemos que la mayoría de los brigadistas son voluntarios. Y estos son algunos datos que se consideran importantes. Ahorita vamos a ver otros datos que se pueden considerar muy importantes. Por ejemplo, aquí fíjense, el 15 de septiembre se hace aquí la noche mexicana en esta parte que está señalizada, y se hace la feria. Ahí hay venta de antojitos, hay venta de muchas cosas en donde se utiliza gas LP. Entonces es muy importante saber qué riesgos podemos tener cercanos a nuestro objetivo de estudio. Bien, siguiendo con nuestra clase, llegamos a la descripción del inmueble. ¿Cómo debemos describir nosotros el inmueble? Claro está que esto se hace con planos del edificio, planos por pisos, si es que es de diversos pisos. Si es una nave industrial, debe de incluir planos. Esta parte es fundamental. Dentro de la descripción del inmueble tiene que incluir los planos. No podemos hacer una descripción si no se tienen los planos, y no es comprensible una descripción si no utilizamos los planos, ¿vale? Entonces, ¿qué debemos de anotar en esta descripción? El domicilio completo, la calle, el número, la colonia, el código postal, el municipio y el estado. Esta parte es muy importante porque fíjense, hace muchos años hubo una discusión, sobre todo para la gente que hacía la guía Roji, y que tuvieron con algunos diputados, donde pedían que no se repitieran las calles o las colonias, porque se hizo un análisis, y en delegaciones, en municipios,
había nombres de colonias parecidas, inclusive calles, entonces decían que esto a veces hace perder el rumbo a la gente, ¿no? Y bueno, de ahí surgieron los códigos postales para que se tuviera una ubicación más pertinente del lugar donde se va a visitar, ¿no? Ustedes ponen el código postal, inmediatamente les aparecen las colonias que involucran ese código postal. Ustedes ya identifican la colonia y pueden ver las calles que corresponden a esa colonia. Entonces, por eso estos datos son sumamente importantes. Calles y avenidas aledañas al municipio. Esto también, bueno, pues ustedes lo han notado cuando vamos a solicitar algún servicio, alguna tarjeta de crédito o pedimos mercancía a domicilio, siempre les dicen entre qué calle y qué calle se encuentra su ubicación, ¿no? Por, precisamente para tener una ubicación más correcta. ¿Qué tipo de calles o avenidas son? Si son principales, si son vías secundarias. ¿Esto para qué? Para saber si son de alto tráfico o son de tránsito local. Tránsito local quiere decir que únicamente, pues la gente que diariamente pasa por ahí, ¿no? Que son pocos vehículos porque es gente que lo utiliza solamente como camino, pues no de forma regular, ¿no? Sino de vez en cuando. Y el alto tráfico, ese sí, son avenidas de alto tráfico donde todo el día, toda la semana hay tráfico. Entonces, esta parte es muy importante para saber nosotros dónde colocar nuestro, nuestro punto de reunión previo al simulacro, ¿no? Hacer un análisis, saber qué vamos a hacer, porque imagínense en una zona de alto tráfico, ustedes saben que cuando se hace el simulacro, y eso lo vamos a ver en la ejecución, se ponen mantas que sostiene personal, casi siempre es el personal de la policía o el personal de vigilancia, que implica un poquito de más respeto hacia los conductores para el tráfico. Entonces imagínense para el tráfico de insurgentes o de reforma, que sí se hace, sobre todo en el macrosimulacro, pero eso es porque tienen y surge mucho apoyo por parte de seguridad pública. Pero cuando ustedes, como edificio, como industria, individualmente hacen un simulacro, hay que hacer peripecias para poder cerrar el tráfico, ¿no? Entonces, para eso nos sirve determinar qué tipo de tráfico existe en la zona. Tipo de inmueble, si se trata de un edificio, de cuántos pisos es, qué involucra, ajá, o si es de una planta, o es ya les decía yo, una nave industrial, una industria, por ejemplo, no sé, una industria cementera, en fin, explicar bien a qué tipo de inmueble nos estamos refiriendo, ¿no? Uso del inmueble, oficinas, comercio, industria, escuela, que esta parte es sumamente importante. Se debe decir qué es lo que hay ahí. Todo lo que hay ahí se debe de nombrar. Y les voy a poner un ejemplo, trabajando yo en una empresa que no les voy a decir cuál. En un centro de distribución se tenía una planta de reciclado de cartón. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía porque no conocía ese centro de distribución. Entonces, de repente, una temporada de Navidad pasan la gente que viene en procesión hacia la villa aventando cuetones. Uno de los cuetones cae precisamente en una paca de cartón, se incendia la paca de cartón, mandan llamar a los bomberos, llega bomberos y me dicen, no, y es que ahí tenías una planta de reciclado. Pues es que yo no lo sabía, es la primera vez que vengo a este inmueble, ¿no? Entonces es necesario que ustedes sepan todo lo que hay ahí, tanto si son autoridades como si son ustedes terceros acreditados. ¿Por qué? Como autoridades, para que ustedes sepan el riesgo al que se van a enfrentar. Ajá, por eso si, por ejemplo, el uso del inmueble es una fábrica, ¿a qué se dedican? A hacer chicharrones. Ajá, tenemos un tanque de 20,000 litros de gas LP, imagínense 20,000 litros de gas LP, entonces eso también ayuda, por ejemplo, como autoridad, ya sabes que en la calle de Avenida Extremadura número 633 hay una fábrica de chicharrones donde hay un tanque de gas de 20,000 litros y sabes el riesgo que vas a tener ahí si ocurre una situación
de incendio. Entonces, por eso es importante esta información. ¿Cuántas áreas existen? Aquí lo vemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ajá. Y aquí nos lo dice, salones, auditorios, baños, etcétera, conforman el inmueble. Aquí, bueno, dentro de nuestra descripción vamos a decir que contamos con un campo de fútbol profesional, un gimnasio, de tales medidas, tenemos una cancha de baloncesto, tenemos un patio muy amplio, tenemos el área de comedor donde se maneja gas LP y da de comer a 200 o 300 alumnos al día, tenemos el área de dirección, el área donde se encuentra todo el material de la gente de intendencia, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 salones de clase, tenemos otro salón, otra área para la gente de intendencia y la portería o donde se encuentra el personal de vigilancia que da acceso a la escuela. Entonces, esas serían las áreas que conforman mi escuela. Esto se debe hacer por cada nivel en caso de tratarse de un edificio. Recuerden que, por ejemplo, hay escuelas que tienen 2 o 3 niveles. Se debe hacer por cada nivel, aunque los pisos sean parecidos. El equipamiento que existe en el inmueble, es decir, por ejemplo, en la clase 1 contamos con un salón con 50 bancas de dobles para que los niños tomen clase. En el área de clase 5, que está por aquí, es el más amplio. Bueno, pues ese es el salón de actividades artísticas, donde tenemos equipos musicales, en fin, todo lo que existe dentro de nuestro inmueble. Si se manejan materiales peligrosos, por ejemplo, si ustedes estudian un laboratorio, deben de contar con un listado de los materiales peligrosos que utilizan, que según me decían una vez que estuve dando cursos para profesores de la SEP, que me solicitaron, me decían que ya no utilizaban ningún material peligroso. Yo no lo sé. Ustedes tienen que averiguarlo si se tratan de escuelas. Bien, después de haber hecho toda nuestra descripción del inmueble como lo vimos anteriormente, vamos ahora a ver entonces un análisis de nuestro entorno, ¿sí? Identificación de riesgos de nuestro entorno, pero también al interior de nuestras instalaciones se tienen que identificar todos los tipos de riesgos, que más bien yo diría de peligros, a los que estamos expuestos. Esto ya lo habíamos visto en una clase, que es un fenómeno natural, es un agente perturbador producido por la naturaleza, que es un fenómeno antropogénico, agente perturbador producido por la actividad humana. Aquí los vemos. Cabe aclarar que el nombre correcto es un fenómeno. Se vuelve o se podría convertir en un agente perturbador, como lo llaman aquí, que ya debemos de cambiar estos vocablos que utilizamos, ¿sí? Cuando encuentre las condiciones de vulnerabilidad y de exposición. Mientras simplemente es un fenómeno antropogénico o un fenómeno natural perturbador. Mientras no existan esas dos características, son únicamente fenómenos. Siguiendo con nuestra clasificación, ya lo habíamos visto nosotros, los fenómenos geológicos que tienen como causa directa los movimientos de la corteza terrestre. Y bueno, aquí en México tenemos, creo que de todos, erupciones volcánicas, tsunamis, inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos o derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos. Aquí cabe aclarar que lo que ocurrió en el municipio de Tlalnepantla, allí en el sur de Chiquihuite, entra dentro de esta categoría precisamente los caídos o derrumbes, porque mucha gente decía que era un ¿cómo se llama? Inestabilidad de laderas. No, esto tiene el nombre de caídos o derrumbes. Aquí vemos algunos ejemplos en fotografía, los sismos de 1985,
el volcán Popocatépetl y la subsidencia que ocurre en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Tenemos este tipo de eventos. Siguiendo con esta clasificación, tenemos los fenómenos hidrometeorológicos, que estos se generan por la acción de los agentes atmosféricos. Y los fenómenos que nos pueden producir son ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres, tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad, heladas, sequías, ondas gélidas y tornados, y ondas cálidas, perdón. Entonces, esto es en cuanto se refiere a los fenómenos hidrometeorológicos, que les vuelvo a repetir, ya lo habíamos visto en otra clase. Las inundaciones ya no se consideran fenómenos naturales, sino fenómenos socionaturales. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene que meter la mano para que se pueda producir inundaciones. Y yo les ponía el ejemplo, en todas las playas la gente acostumbra a poner sus restaurantes exactamente en la playa, ¿sí? Poquitito, ¿qué les diré? Unos 2 metros después de donde llegan las olas, ¿no? Porque dicen que ahí están seguros, ahí ponen ellos su construcción, sin cimientos, ponen ahí un pisito y ponen su restaurante, ¿no? Viene una marea de tormenta o una marea grande, se lleva o tira su restaurante, su palapa, ¿verdad? Y decimos, es que fue el fenómeno, fueron las olas del mar las que me dañaron. No es cierto. Fuiste tú que llegó a invadir un lugar a donde llegan las olas del mar, no tomaste las medidas necesarias y allí vienen las consecuencias. Entonces, van a ustedes a escuchar ya mucho este término, fenómenos socionaturales, ¿sí? Que se está tratando de tomar por parte del CENAPRED este término, porque ya se utiliza en muchos otros países. Y bueno, aquí vemos un ejemplo, las inundaciones, todos ya lo vimos, que viene junto con este fenómeno que son los huracanes, ya vimos lo que ocasionaron Otis y John en Acapulco, ¿verdad? Que aún no se acababan de salvar de Otis y les llega John. Y ahí están los pobres guerrerenses y acapulqueños tratando de recuperarse de este tipo de eventos, ¿no? Las sequías, que ya lo vemos aquí, muchas partes de México están sufriendo esta parte, se están desecando lagos, eh, presas que no tienen el agua suficiente, ajá, son de este tipo de fenómenos hidrometeorológicos. Y por otro lado, de repente nos caen granizadas en algunas partes, tanto de México y del mundo, inclusive del tamaño de una pelota de golf, ¿no? Que mucha gente le echa la culpa al cambio climático, pero yo considero que hay que realizar más estudios, más análisis para poder hablar de que el cambio climático es el que está haciendo que esto se vuelva más fuerte. Bien, siguiendo con nuestra identificación de riesgos en nuestros inmuebles, en nuestras instalaciones, anterior al simulacro que vamos a desarrollar, seguimos con esta identificación de fenómenos y tenemos los fenómenos astronómicos, que hasta hace algunos años mucha gente, yo inclusive, mencionaba que en este caso, pues, ¿qué podemos hacer las gentes de protección civil o de gestión del riesgo de desastre? Y aún me lo sigo preguntando, y la respuesta es solamente informar, solamente comunicar el riesgo que se tiene para que la gente tome las previsiones necesarias, ¿no? Y nos dice que estos fenómenos astronómicos son eventos, procesos o propiedades a los que están sometidos los objetos del espacio exterior, incluidos las estrellas, planetas, cometas y meteoros. Algunos de estos interactúan con la atmósfera terrestre o la Tierra, ocasionando situaciones que generan perturbaciones que pueden ser destructivas, tanto en la atmósfera como en la superficie terrestre. Entre ellas se encuentran las tormentas magnéticas y el impacto de meteoritos. Precisamente
el CENAPRED ha impartido varios cursos sobre fenómenos astronómicos a través de la escuela que tienen ellos que estudia este tipo de eventos, señores, y es muy fuerte lo que nos presentan, ¿no? Han ocurrido muchas tormentas magnéticas que han llegado hasta la Tierra, que no han sufrido daños y nosotros como especialistas nos debemos de preguntar, ya lo vieron ustedes, ¿qué pasaría si en todo el mundo hubiera un evento Carrington, como el que sucedió hace mucho tiempo? ¿Qué pasaría si hubiera en México un evento Carrington? O más bien, ¿qué pasaría en el mundo donde ya todo está, inclusive los vehículos, ¿no? Funcionan con computadoras, con GPS, todas las empresas, todas las instituciones tienen, utilizan el Internet, los teléfonos celulares utilizan el Internet. Entonces, imagínense qué pasaría si ocurriera un evento Carrington. Y así se los digo con un solo término: caos. Caos habría en toda la Tierra porque este evento se pudiera suscitar. Esperemos que no sea así. Y sobre el impacto de meteoritos también se habla mucho este, de que un meteorito muy grande puede impactar a la Tierra y cosas de ese tipo, y la verdad es que no. Hay un grupo de científicos de todo el mundo trabajando en la NASA, sí, y están estudiando precisamente todos los meteoritos que hay alrededor que puedan causar daño a la Tierra, y al menos en los próximos 100 años, dicen ellos, no va a pasar absolutamente nada relevante en materia de meteoritos que tengan o puedan impactar a la Tierra, ¿no? Por ahí hay un video de una conferencia que dieron unos cuates de Colombia que son excelentes, son gente que estudia el espacio exterior, y uno de ellos está trabajando en la NASA y otro está en Colombia. Lo voy a buscar y se los voy a mandar para que lo puedan ver ustedes, y ahí van a salir de las dudas, porque precisamente yo se lo estoy diciendo porque ellos lo afirmaron a través de este programa que tiene la NASA, que estudia a los meteoritos. Confirmaron que no pueden impactar, al menos en los próximos 100 años, a la Tierra. Y aquí vemos los eventos. Precisamente es una tormenta magnética que, gracias al campo magnético que tenemos en la Tierra, evita que estas tormentas magnéticas puedan dañarnos aún más, ¿no? Inclusive recuerden ustedes que se vieron auroras boreales en lugares donde antes no se veían, debido precisamente a estas tormentas magnéticas. Y aquí tenemos el impacto de meteoritos. Sí, es bien cierto que ocurren, pues se podría decir de manera frecuente, el que entren meteoritos a la Tierra, pero son pequeños, nada que pueda ocasionar grandes daños, ¿no? Si ustedes quieren ver meteoritos en vivo, pueden ir ustedes al Palacio de Minería, que está allí enfrente de la Torre del Caballito, adelante del Palacio de Bellas Artes, sobre la calle Tacuba, y en el Palacio de Minería, en la parte de la entrada, tienen, me parece que son 2 o 3 grandes meteoritos de los que han caído a la Tierra y que se han llevado ahí para su estudio. Ahí los pueden ustedes ver. Seguimos con nuestra identificación de riesgos y llegamos a los fenómenos químico-tecnológicos, que son aquellos que se generan por la acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear incluso. Comprende fenómenos destructivos tales como incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y derrames. Aquí pueden ver ustedes, esto es San Juan Izhuatepec, el 19 de noviembre de 1984, ¿sí? Un año antes de los sismos de 1985, fue precisamente este evento de San Juan Izhuatepec, una breve que ha sido uno de las breves más estudiadas por todos los daños que ocasionó, y posteriormente me parece que fue por el 1996-97,
Sí, un reportero de Televisa, Lalo Salazar, logró filmar una breve en vivo producida por el choque de una pipa de gas con con el tren en la avenida Central, ¿verdad? Ahí él logró filmar esta breve, que fue una de las mejores que se ha filmado a nivel mundial y que incluso le valió el premio al mejor reportero en México, ¿no? Gracias a ese reportaje que ha visto mucha gente, lo pueden ustedes localizar en YouTube, ahí aparece ese video. Aquí también tenemos otro tipo de explosiones que son sobre todo en tránsito de los vehículos, ¿no? Un derrame, un derrame donde tenemos que utilizar equipo especial. Entonces es por eso sumamente importante que se sepa a qué se dedica ese inmueble, qué es lo que se produce, ¿vale? Yo les comentaba anteriormente que en Estados Unidos, en España, existe una política que se llama el derecho a saber, y se los digo porque yo tomé un curso hace muchos años sobre ese derecho a saber, ¿no? Donde la gente que vive alrededor de una planta que produce o utiliza materiales peligrosos debe estar enterado de cuáles son los riesgos que tienen los materiales que ahí se manejan y qué está haciendo la empresa por si tienen una fuga que los puede afectar. Bien, siguiendo con nuestra identificación de riesgos, llegamos a los fenómenos sanitarios ecológicos, que son aquellos que se generan por la acción patógena de agentes biológicos que afectan a la población, a las cosechas, a los animales y que pueden causar su muerte o la alteración de su salud. Las epidemias o las plagas son un ejemplo de estos, así como la contaminación del aire, del agua, el suelo y los alimentos. Y en cuanto a esto debemos de recordar la pasada pandemia que tuvimos de COVID, que fue a nivel mundial, precisamente por eso se le llamó pandemia y no epidemia, y que mucha gente decía, es que nunca había pasado, y sí, ya había pasado, señores. Les recuerdo la influenza, que también se tuvo a nivel mundial, también fue una pandemia, y precisamente eso ocasionó que actualmente todos y más las gentes como yo que estamos dentro del grupo de mayor exposición por ser enfermos diabéticos, tenemos que vacunarnos cada año ya que es una enfermedad endémica, es exactamente lo que va a pasar o lo que está pasando con el COVID. La gente que estamos dentro de ese cuadro de riesgo tenemos que vacunarnos cada año. Y aquí vemos precisamente las aguas negras de desagües, de todo ese tipo de cosas, de hogares que llegan a los ríos y estos ríos llegan a los mares y se produce la contaminación, ¿no? La basura, lo que tiramos, todo lo que tiramos a la basura, señores, todas las toneladas mensuales de basura que tiramos, que desechamos por todo lo que compramos, sí, ahí va a dar, señores, y esto ocasiona también grave contaminación. Aquí vemos la gripe aviar y algunas otras cuestiones que ya la Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud se encargan de estudiar para ver qué es lo que nos puede hacer daño. Y por último, señores, dentro de esta identificación de riesgos tenemos los fenómenos de tipo socioorganizativo, ¿no? Que consisten en errores humanos o acciones premeditadas que se pueden dar en grandes concentraciones o movimientos masivos de población, tales como inconformidad social, concentraciones masivas para protestar en contra de algo, terrorismo, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres e interrupción o afectación de los servicios básicos o de infraestructura estratégica. Esta parte les decía que a veces no podemos hacer nada eh, porque no está en nuestras manos, aunque otras veces sí, y es necesario. Por ejemplo, un suceso que está ahora mucho y que es precisamente un fenómeno de tipo socioorganizativo que después se convierte en físico-químico, es el famoso huachicoleo, ¿no?
ahí sí tenemos que estar muy pendientes de lo que pueda, de lo que pueda suceder, de cuando estén esos ductos. Todos vimos aquel trágico, accidente que hubo con un mal manejo, no por parte de la autoridad, sino de la gente, y que ocasionó grandes muertes por un pozo de huachicol, ¿no? Entonces, todo este tipo de eventos, sí, hay algunos con los que no tenemos nada que ver, pero otros con los que sí. Y a esto, bueno, pues yo les pregunto si ya vieron la película que les mandé, la de Mil Héroes al Rescate, que precisamente habla, entre otras cosas que ustedes ya debieron de haber analizado, sobre la participación de la gente de protección civil y gestión del riesgo de desastre en accidentes aéreos, ¿no? Como eh, la preparación previa, válgame la redundancia, preparación previa, ayuda a poder responder en el momento en que se suscitan los accidentes, ¿no? Esa película es una película que nos deja mucha enseñanza. Espero que ya la hayan visto. Y aquí tenemos fotografías de estos eventos, una manifestación social, un choque de un microbús, y esta parte que es la caída de un avión, ¿no? Y con esto ustedes tienen que estar preparados para cualquier eh, accidente de ese tipo que pudieran ustedes tener. Que fue la semana pasada, me parece que el viernes, tuvimos un accidente en la Chamapa Lechería, donde una pipa de gasolina de Pemex se estrelló contra una caseta, que afortunadamente las casetas de aquí no tienen vigilancia, porque ya son automáticas. Ustedes meten ¿cómo se llama? O únicamente al final les cobran, ¿no? Y en otras nada más les dan el boletito para pasar. Entonces no hubo más que un muerto, que me parece que fue el chofer de la pipa, pero contra todo esto deben ustedes de estar preparados, señores. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué herramientas tenemos para realizar este análisis de riesgos? En primera está el Atlas Nacional de Riesgos de México, o de la República Mexicana, ¿sí? Que es una excelente herramienta. Existe, por ejemplo, el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, que es uno de los más completos. Está el Atlas de Riesgos del Estado de México. Acapulco tiene también su Atlas de Riesgos. Ensenada creo que ya lo había terminado. Entonces, deben de buscar tanto en su municipio, o más bien en su estado. Los municipios sí hacen, pero se lo pasan al estado, ¿sí? Para que ustedes chequen precisamente en este atlas de riesgos de su localidad o de su estado, para ver qué tipo de riesgos están ustedes expuestos, ¿no? Entonces, este atlas de riesgos, precisamente en el caso del nacional, nos sirve para determinar los peligros y vulnerabilidad para una adecuada evaluación de riesgos. Y ahorita van a ver ustedes por qué. ¿Sí? Aquí le dan ustedes la ubicación, aquí en esta parte de arriba, en ese cuadro de texto. Le dan ustedes o les pregunta la ubicación, le ponen las calles donde se encuentre el objeto que ustedes van a estudiar, e inmediatamente ahí les va a aparecer. Lo seleccionan ustedes, y después aquí vienen todos los fenómenos a los que se encuentran, o los que se encuentra expuesto el inmueble, sí, le ponen ustedes en capas, y ahí se las va a desprender todas las capas de información que tiene este Atlas Nacional de Riesgos. Aquí lo pueden ver: indicadores municipales de peligro, exposición y vulnerabilidad en el marco geoestadístico del 2020. Aquí lo pueden ustedes ver. En este caso es el de Cuautitlán Izcalli. Aquí ustedes le ponen el evento. En este caso yo seleccioné fenómenos hidrometeorológicos, y como pueden ustedes ver, estamos por aquí dentro de los altos, expuestos a inundaciones. ¿Sí? Imagínense, después de haber sido uno de los mejores municipios construidos, porque por allá de los 90 le dieron un premio al municipio de Izcalli, ahora nos inundamos de manera constante. ¿Por qué? Porque el municipio creció de manera sin un control, sin un plan de desarrollo urbano adecuado, ¿sí?
y eso ocasiona que ahora se tengan muchas inundaciones, muchos municipios. E incluso una parte que tenemos aquí en Cuautitlán Izcalli que se llama la Presa El Ángulo, que curiosamente está en una parte de arriba, han de cuenta un pequeño cerro como de 50 metros de altura, pero abajo se les ocurrió dejar a las autoridades municipales construir casas, y hay dos colonias resultan afectadas cuando llueve muy fuerte. Esta presa recibe agua de tanto del municipio de Atizapán como de Cuautitlán Izcalli, y cuando se llena, cuando no se desasolva, porque es una presa aparte, es una presa particular, bueno, pues ahí vienen las inundaciones. Entonces, vuelvo a repetir, ustedes en este catálogo de indicadores municipales de peligro, exposición y vulnerabilidad, ¿sí? Van ustedes a ver en qué lugar aparecen ustedes. ¿Y esto para qué nos sirve, señores? Pues para que hagan ustedes sus estudios de riesgo. ¿Qué necesitamos para conocer el riesgo? Precisamente el peligro al que estamos expuestos, la exposición que tenemos y el grado de vulnerabilidad que tenemos dentro de nuestras comunidades. Entonces, estos indicadores nos van a permitir desarrollar ese trabajo. Bien, también este Atlas de Riesgos tiene una herramienta eh, que nos permite a nosotros obtener datos acerca de los peligros a los que se encuentra expuesta la instalación o el objetivo que estamos estudiando, ¿sí? Ya sea en forma de circunferencia o de un polígono, de acuerdo a la distancia que ustedes establezcan. Aquí, junto a este cuadro de diálogo, esta herramienta que ven ustedes aquí, que aparece con un arco, precisamente es para que ustedes hagan una circunferencia. Y aquí lo pueden ver ustedes, casi todo el marco jurídico de la mayoría de los estados pide un análisis de riesgos a 500 metros. Ustedes aquí le ponen los 500 metros. Aquí me indica que está trabajando en señalarme, entre otras cosas, ahorita lo vamos a ver. Precisamente aquí lo vemos, ¿sí? Aquí nos indica los bienes que están expuestos. Y aquí ustedes también, por medio de las capas que tiene este Atlas Nacional de Riesgos, pueden ustedes ver a qué tipo de grado de riesgo tenemos, si es alto, medio, bajo, dependiendo del tipo de fenómenos de los que ya vimos. Y aquí se los va a ustedes a dar cuánta población tenemos, cuántos edificios pueden resultar afectados, bueno, más bien cuántos edificios tenemos aquí, cuántos bancos, cuántas escuelas, cuántas personas viven aquí, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas adultas, cuántos niños, todo eso se los va a dar aquí, señores. ¿Sí? Cuando ustedes hagan esto. Y aquí tiene otra herramienta que es para que establezcan o ustedes dibujen un polígono de la distancia que ustedes quieran, y donde también les va a arrojar estos mismos datos que les estoy comentando. Entonces, esta herramienta del Atlas Nacional de Riesgos realmente es algo fabuloso, porque aparte nos permite implementar algo que se llama escenarios de riesgo, ¿no? Ellos lo tienen aquí de inundaciones y entre otras cosas son ese tipo de escenarios, ¿no? Entonces, para esto, señores, nos sirve el Atlas de Riesgos. Espero que a ver si el año que entra dan un curso sobre manejo del Atlas de Riesgos, porque hay que saber manejarlo para que puedan ustedes recopilar la información necesaria. También, si ustedes viven en la Ciudad de México o son terceros acreditados en la Ciudad de México y necesitan sacar información, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil también imparte cursos acerca de el uso y manejo del Atlas de Riesgos de esa Ciudad de México. ¿Por qué? Porque tiene muchas capas de información, ¿sí? Que ustedes necesitan saber cómo manejarlas dependiendo de la clase de información que necesitan. Bien, dentro de esta identificación de vulnerabilidades, aquí tenemos un pequeño formato. Este eh, nos lo regala la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Es algo que nos recomienda para la identificación de vulnerabilidades. Tenemos la amenaza, tenemos la probabilidad, tenemos el impacto,
tenemos el riesgo, ¿sí? Aquí tenemos la vulnerabilidad o las vulnerabilidades y las acciones que vamos a tener nosotros para reducir el riesgo al que estamos expuestos. Aquí tenemos precisamente las amenazas probables que se pueden dar en el inmueble, manifestaciones, sismos, pérdida de base de datos, que pueden ustedes tener dentro de su inmueble. Esto es, acuérdense que hay que jerarquizar, es decir, cuál es el más probable hasta cuál es el menor probablemente que podamos tener. Entonces, dentro de esas vulnerabilidades, dice, no se cuenta con entradas alternas al inmueble, que es en el caso de las manifestaciones. Y de entradas o salidas, acuérdense que las puertas cumplen con dos fines, entrar o salir. Entonces, para las manifestaciones, nuestra vulnerabilidad o la vulnerabilidad del inmueble es que no se cuenta con entradas alternas. Es decir, si nos cierran la entrada principal, podemos ya no salir o vamos a resultar afectados. En cuanto a sismos, el inmueble no cuenta con el sistema de alerta sísmica y no se encuentran señalizadas las zonas de menor riesgo. Entonces, imagínense el caos que va a tener la gente en decidir hacia dónde se va, ¿no? Y si no hay señales de menor riesgo, pues a lo mejor ni siquiera les han dado la capacitación, ¿no? Y al momento en que ocurre un sismo, la gente sale despavorida sin saber que allá afuera también está temblando. Y si van por las escaleras de su inmueble, pueden las escaleras caer por el paso de tanta gente y resultarían lesionados o incluso muertos, ¿no? Y por último, la pérdida de base de datos, ¿no? Estas serían nuestras vulnerabilidades frente a las amenazas que se nos pudiesen presentar. Después tenemos la evaluación de esas amenazas, ¿sí? Aquí tenemos nuestra cartita, manifestaciones. La probabilidad es alta porque me encuentro en Avenida Juárez, en pleno centro histórico de la Ciudad de México. La Avenida Juárez, una zona por donde pasan todas las manifestaciones, señores, que se dirigen rumbo al Zócalo. El impacto puede ser alto, ¿por qué? Pues porque yo no estoy preparado, no sé qué hacer al momento de que lleguen los manifestantes, entonces mi riesgo también va a ser alto. Después, en cuanto a los sismos, mi inmueble no cuenta con el sistema de alerta sísmica, pero la probabilidad de que ocurra un sismo fuerte es media, o sea, no es de que constantemente ocurran sismos fuertes. Sí tiembla, sí ocurren sismos, pero no de suficiente fuerza como para catalogarlo con un nivel alto, ¿no? Aunque el impacto sí es alto. El impacto, si ocurre un sismo fuerte, sí es alto. Entonces esto nos da un riesgo medio. Y la pérdida de base de datos, pues la probabilidad es baja, pues porque tengo una subestación eléctrica que en caso de que se vaya la luz, mi site sigue funcionando. No ocurren bajas tensiones aquí, entonces mi riesgo es bajo. El impacto pues va a ser medio, no tengo mucha, o más bien no tengo información muy relevante, y mi riesgo pues obviamente va a ser bajo, ¿sí? Y lo único que tenemos aquí es que no se generan respaldos de la información crítica de la empresa o institución, porque creo que no se los había dicho. ¿Y qué vamos a hacer nosotros entonces en materia de reducción de riesgos? Ya hicimos nuestro estudio, ¿sí? Ya hicimos nuestra evaluación y tenemos nuestra probabilidad, nuestro impacto y nuestro riesgo frente a esta vulnerabilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer en materia de reducción de riesgos? Nuestra vulnerabilidad es que no tenemos entradas alternas a nuestro inmueble. Bueno, dentro de las medidas de reducción de riesgos, vamos a estudiar la posibilidad de abrir entradas alternas o secundarias en nuestro inmueble, ¿sí? A través de un análisis arquitectónico e ingenieril para determinar si es posible o no es posible.
En cuanto al sistema de alerta sísmica que no tenemos, solicitar la instalación del sistema de alerta sísmica, el que ustedes quieran. Existen por ahí ya varios sistemas que están aprobados y que pueden ustedes utilizar, incluso ya en muchas partes a nivel Ciudad de México y en algunos estados se cuenta con el sistema de alerta sísmica público, ¿no? No se encuentra señalizada las zonas de menor riesgo, bueno, pues vamos a señalizar esas zonas de menor riesgo, ¿no? Y de nuestra pérdida de base de datos no se generan respaldos de la información crítica de la empresa o institución, bueno, pues entonces vamos a hacer respaldo de información en otros medios, pueden ser en medios ópticos, en medios tecnológicos o incluso respaldos en la nube, ¿no? Comprar megabytes o bytes o gigabytes en la nube para poder almacenar ahí nuestra información y de esta manera en la nube la podemos bajar en cualquier sitio, en cualquier computadora que nosotros podamos tener, ¿no? Bien, siguiendo con estas labores que debemos de realizar dentro de la etapa de planeación de nuestro simulacro, pues está el censo y el registro de usuarios del inmueble, que son dos cosas muy diferentes, ¿eh? Y ahorita las vamos a ver y vamos a ver por qué son diferentes. Esta labor es muy importante llevarla a cabo para los simulacros, ya que es recomendable cuantificar y clasificar a los ocupantes del inmueble. Y aquí tenemos una manera en que lo podemos hacer. Lactantes, niños, adultos mayores, personas con discapacidad. Ya no hay personas con capacidades diferentes ni nada de eso. Personas con discapacidad. Enfermos y población flotante. ¿Sí? Es decir, los visitantes, gente que llega por ahí con nosotros. ¿Y por qué lactantes? Porque fíjense que dentro de las garantías que tienen actualmente las madres, o para empresas que son socialmente responsables, sobre todo, una de las labores es que se tengan guarderías dentro de las empresas, ¿sí? O zonas donde tienen a los niños para que las madres, sobre todo las madres que se van reintegrando a sus labores después de un parto, puedan, perdón, puedan seguir alimentando a sus hijos, sobre todo porque se está promoviendo actualmente mucho la lactancia materna. Entonces podemos tener lactantes, porque ustedes van a pensar, quizá lactantes, pues si no es una guardería, no. Sí, hay empresas que tienen guarderías dentro de sus instalaciones. Por ejemplo, yo estuve allí en Guadalajara y una empresa muy famosa de cervezas precisamente tiene una zona de guardería que fuimos a verificar qué tal estaba la zona, si no había riesgos, todo ese tipo de cosas. Y es muy interesante lo que están haciendo actualmente algunas empresas para ayudar a las madres a criar a sus hijos, ¿no? Entonces, esta es una forma en que lo podemos hacer. Se debe establecer un censo en el caso de la población fija del inmueble. ¿Por qué? Porque la tenemos fija y es un censo, y es un censo por piso. A ver, en el piso 1 tenemos 30 personas, de los cuales no tenemos lactantes, no tenemos niños, tenemos 20 adultos, y está Guillermo, que tiene 61 años, ya es una persona mayor y además es una persona con discapacidad. Tenemos dentro de los enfermos, que yo más bien diría, personas con incapacidad médica, ¿sí? Podríamos decir, no está Juanito, que se fue de incapacidad porque tiene una gripa muy fuerte, ¿sí? Y para tomar todo esto en cuenta, por eso es el censo de la población fija, ¿sí? Y se puede llevar mensual con el fin de llevar a cabo un adecuado control del personal en nuestro inmueble. Y el registro es para la población flotante, ¿sí? Y aquí lo que yo les recomiendo es gafetes que vayan colgados al cuello, lo suficientemente grandes para que puedan ser identificados por todo el personal. Y por ejemplo, en una empresa donde yo estuve, teníamos cerraduras electrónicas que funcionaban con el gafete, y por ejemplo teníamos gafetes para los diferentes pisos que teníamos. Entonces, si una persona decía, voy al piso 1,
se le daba y se activaba un gafete del piso 1. Es decir, si esta persona iba al piso 3, ni siquiera podía entrar a las áreas. ¿Por qué? Porque su gafete no iba a abrir. Entonces, aquí también, si no se cuenta con ese tipo de seguridad, podemos nosotros utilizar los gafetes de colores, ¿no? Verde para la planta baja, luego en el primer piso naranja, en el tercer piso, en el segundo piso rojo, en el tercer piso azul, y así nos vamos. ¿Para qué? Para que si una persona no tiene nada que hacer en un piso, y yo lo noto, oiga señor, su gafete es del piso 3, ¿qué hace en el piso 5? ¿Pudiera usted bajar, por favor? Y de esa manera tener nosotros el control. ¿Por qué? Se los digo. Porque esa persona que tiene un gafete del piso 3 y está en el piso 5, al momento en que vayan a pedir ustedes ese registro de la gente que entró, les va a salir faltante una persona que entró al piso 3, pero en realidad estaba en el piso 5 al momento en que ocurrió el sismo o el incendio o lo que nos hizo evacuar las instalaciones, ¿no? Entonces, yo recomiendo mucho este tipo de gafetes que vayan sujetos al pecho o al cuello por una, por una agujeta, un no sé cómo quieran ustedes llamarle, pero que se pueda sujetar al cuello y que sea identificable para todo el personal, e incluso y mucho mejor para el personal de seguridad. Aquí tenemos los tipos de gafetes, estos son los que se pueden usar precisamente en la cintura, ¿sí? Llevan una pincita donde se aprisionan. Y acá precisamente está para el registro de los visitantes, a dónde van, o más bien, perdón, para el registro del personal interno, lactantes, niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, sí, personas con discapacidad, enfermos y población flotante, ¿no? Aquí tenemos los ejemplos de lo que podemos nosotros activar en nuestras instalaciones. Y bien, siguiendo con la tercera clase en esta primera etapa van a ser 2 videos, ¿sí? En esta primera etapa, siguiendo con esto, pasamos a la identificación de zonas de menor riesgo. Aquí es muy importante llamarles precisamente zonas de menor riesgo porque se sigue teniendo algunas veces con la gente ciertas diferencias porque mucha gente insiste en que son zonas de seguridad y no. Dentro de las instalaciones, es decir, dentro de un inmueble, dentro de una nave industrial, dentro de nuestra casa, dentro de cualquier inmueble, no existen zonas de seguridad, señores, porque todo implica un riesgo. Donde yo me sitúe, si el edificio se cae, es un riesgo. Entonces, no hay zonas de seguridad, hay zonas de menor riesgo, ¿vale? Y precisamente aquí se los explico. Antes de la publicación o de la aparición de la NOM 003 de la CEGOP 2011 se denominaba zona de seguridad. Aparece esta NOM donde cambia el término y nos dice que una zona de menor riesgo es el lugar físico de la infraestructura, es decir, del inmueble, con mayor capacidad de protección frente a los riesgos. Se encontrará señalizado de manera interna y externa, de forma que será visible en los muros, en la unión de columnas, bajo los umbrales de las puertas, cerca de las columnas, muros estructurales o los exteriores de un ascensor, pero nunca dentro de uno. ¿Sí? Es decir, las zonas de menor riesgo incluso pueden ser los cubos del elevador, alrededor del elevador. ¿Por qué? Porque imagínense el peso que tiene la maquinaria que sostienen este cubo del elevador, ¿sí? Para que tiene la suficiente fuerza para levantar el elevador y trasladarlo a los pisos a donde vamos, ¿no? Entonces, por eso se le denomina zona de menor riesgo a esta parte de la infraestructura que tenemos, que nos ofrece una mayor protección precisamente frente a los riesgos. Entonces, esto no existe, señores, la zona de seguridad no existe, esta es la correcta. Zonas de menor riesgo, entonces así señalicen sus instalaciones. Y aquí podemos ver
algunos ejemplos. Este es un ejemplo que nos da la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, donde nos dice que en los muros de carga, aquí los pueden ustedes ver, los muros de carga son los lugares donde vamos a tener nosotros nuestras zonas de menor riesgo. Acá tenemos uno que nos regala la UNAM también. Estas zonas de menor riesgo deben estar aisladas de lugares donde puedan caer objetos, donde puedan romperse los cristales, donde haya pasillos, ¿sí?, que nos puedan ocasionar obstáculos u objetos en los pasillos. Esta parte que es fundamental, señores, no debemos de pasar por estos lugares donde haya objetos en la altura, que a muchas secretarias o incluso hombres se les ocurre poner adornitos, ¿no?, arriba de sus escritorios, y al momento en que ocurre un sismo algo se caen y nos bloquean el paso, ¿no? Entonces, estos son algunos lugares, o más bien sitios, que debemos de evitar y no se deben de considerar como zonas de menor riesgo. Aquí les decía yo, esta es una columna lo suficientemente rígida o fuerte, sí, que nos puede ayudar a estar ahí sujetos al momento en que ocurra un sismo, sobre todo en esta zona de seguridad. Podemos tomar otras zonas de seguridad en caso de lluvias, por ejemplo. En caso de incendio también deben de ser otras zonas de menor riesgo, ¿vale? Pero aquí las podemos nosotros identificar. Entonces, señores, esta es la primera clase de este tema de planeación de simulacros que tenemos. La siguiente clase se las haré llegar el martes sin falta para que ustedes la puedan ver. Les voy a mandar también por ahí algunos documentos en PDF para que los estudien, señores. Entonces, con esto por concluida esta clase, y les deseo mucho éxito, y hay que seguir en esta aventura. Ya nos falta menos para llegar a cumplir nuestro objetivo. Entonces, por mi parte es todo. Les deseo mucho éxito en esta historia que estamos escribiendo, y nos vemos en la siguiente clase.